Hola amigos. Cuando salen noticias relacionadas con el mundo de la salud laboral, normalmente nada bueno suelen decir y a veces hay que echarse un poquito a temblar y muchas de estas noticias, como la que veremos ahora, pues nos tienen que hacer reflexionar acerca de cosas mucho más profundas, ¿vale? En la noticia que vamos a ver hoy, vamos a cambiar de colectivo habitual porque ya veis que yo muchas veces suelo hablar de los médicos porque es la profesión que yo tengo, pero también es muy importante prestar atención a las profesiones que tenemos cerca de nosotros y las que directamente es que trabajan codo a codo con nosotros. La noticia de hoy, que ha salido publicada en el periódico El Confidencial, que es un periódico de noticias generales, se refiere a un estudio que se ha realizado sobre un número muy grande, una N muy grande de enfermeros y enfermeras en España, ¿vale? Ha sido publicado en una revista que se llama el Journal of Nursing Management, que es una revista que, como podéis imaginaros, no es de nuestro país, pero se está refiriendo a una población que sí es de España. Y el titular que nos ha impactado tanto, ¿no?, en el día de hoy es que el 40% de las enfermeras españolas tiene intención de abandonar la profesión en los próximos 10 años, ¿vale? Esto es la conclusión global de este estudio y veremos ahora pues algunos de sus detalles más interesantes que han salido publicados en la noticia, aunque bueno, estoy todavía tratando de leerme entero el estudio porque me parece ciertamente muy interesante y necesito pues poner al día también para mis estudios próximos, pues tengo que leerme como han hecho los demás este estudio porque me interesa muchísimo. Bueno, esta revista que habíamos nombrado antes, el Journal of Nursing Management, es una revista internacional, aunque esta investigación la ha liderado el Ministerio de Sanidad nuestro de España y también en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, que es el organismo de reconocido prestigio que suele hacer este tipo de estudios y que además muchos de ellos tienen un contenido de epidemiología, salud pública, salud laboral, sí que frecuentemente los veréis detrás de este tipo de publicaciones, puesto que son organismos además enormes que tienen un montón de gente que está investigando en ellos. Bueno, pues algunas de las cosas más importantes que se desprenden en este estudio, según el artículo, como vemos, la muestra es muy grande, ¿vale? O sea, esto realmente sienta un precedente de nunca visto porque en todos los estudios de enfermería al parecer han sido con una muestra, una N mucho más pequeña que esto. O sea, 20.000 me parece una enorme muestra y creo que las conclusiones pueden llegar a ser bastante acertadas si el estudio se ha llevado a cabo en unas suficientes condiciones de adecuado análisis estadístico. Estamos probablemente ante una muestra de óptima calidad y yo creo que las conclusiones van a ser bastante fieles a lo que es la realidad de la enfermería. Lo único es que como el estudio nos va desvelando, tenemos una gran disparidad de entornos en los que ocurren las cosas que los enfermeros y enfermeras pues vienen denunciando en este artículo, ¿vale? Porque se les han hecho una serie de preguntas y bueno, pues tenéis que recordar que si enfermería está siendo estudiada por este tipo de motivos, cuando el río suena es porque agua lleva. Y enfermería es un colectivo que es muy numeroso, ¿vale? No sé si me veis desde otros países, pero desde luego en España es un colectivo muy numeroso. En los hospitales probablemente es el colectivo más grande en números absolutos. Porcentaje de gente es el más representativo. De hecho, hay probablemente una plantilla superior de enfermería a la que hay si sumásemos médicos adjuntos más residentes juntos. Entonces, daos cuenta de la enorme proporción que supone y del impacto que esto puede tener, sobre todo en algunos entornos particularmente vulnerables, como veremos ahora. El estudio nos dice que el 39,6%, de ahí viene el titular del 40%, de enfermeras y enfermeros participantes manifiesta intención de abandonar la profesión en los próximos 10 años. Pero es que aún va más. Es que hay un 17%
que plantea hacerlo en un plazo inferior a 2 años. Yo no sé si este 17% está incluido, me lo tendré que leer en el estudio, si está incluido dentro de ese 39,6, porque podría llegar a ser esa la realidad, pero asumo que si lo están describiendo es porque no pertenece a ese 39,6, sino a un 17% adicional, es decir, que estaríamos hablando pues de 40 casi más 17, pues de 57% de la enfermería, ¿vale? Yo quiero pensar que el artículo se está refiriendo a esto. 57% pues obviamente me parece una cifra bastante considerable y como para preocuparse, ¿vale? Pero vamos a indagar más en el por qué tienen este deseo y esta perspectiva de un futuro lejos de la profesión. Y es que en el estudio han introducido una serie de parámetros con los que pretenden medir este grado de insatisfacción con la profesión, y en estos parámetros que ellos identifican como predictores de la intención de abandono, las percepciones negativas sobre la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados prestados son aquellos en los que la puntuación otorgada, la ponderación, ha sido la más alta en cuanto a con qué relacionan su malestar en el entorno laboral. Las enfermeras que consideran mala, parafraseando, la seguridad del paciente presentan un 81% más de probabilidad de querer abandonar la profesión, mientras que aquellas que perciben una baja calidad asistencial tienen un 71% más de riesgo. En este caso me estoy imaginando que lógicamente son porcentajes acumulativos, es decir, que observando los dos, en un 81% de los casos este ítem ha sido el principal y en un 71% este ítem también estaba recogido. Lo leemos en las siguientes veces que hagamos un vídeo y comentamos al respecto, porque yo quiero pensar que son estos los dos ítems que se han analizado juntos y que han destacado en la peor parte de este análisis. Seguridad del paciente y la calidad mal percibida de poca calidad, los cuidados prestados. Entre los factores laborales asociados destacan especialmente, y en esto quiero hacer un énfasis porque encima es que viene destacado en negrita, la contratación temporal, que incrementa un 33% la probabilidad de intención de abandono, y la omisión de cuidados de enfermería por falta de tiempo, una situación referida por el 60% de los profesionales encuestados. ¿Vale? Bueno, como todos sabéis, enfermería tiene un problema. Es un problema que sus propias asociaciones pues ya lo llevan evidenciando desde hace mucho tiempo, y cualquiera de vosotros que conozca a un enfermero o enfermera habrá observado que con frecuencia, sobre todo pues los que son más jóvenes, como siempre suele pasar, cambian frecuentemente, tienen una alta tasa de abandono de empleos, pero no porque directamente los quieran abandonar, sino porque las contrataciones, las modalidades de contratación suelen ser contratos temporales, contratos por necesidades de servicio, este tipo de casos. La investigación evidencia además importantes disparidades territoriales asociadas al modelo descentralizado del Sistema Nacional de Salud. Esto me parece de mucho interés. Porque, como sabéis, en España pues no es una sola España, son 17 Españas más 2 ciudades autónomas, ¿vale? Vamos a decir. Y bueno, pues en cada sitio las consejerías de sanidad establecen una serie de políticas y una serie de directrices que pues tienen, como podéis observar en muchas otras noticias, en cada comunidad autónoma se juega distinto a este juego. Y se establecen unos agravios comparativos pues que muchas veces son llamativos, ¿vale? Porque cuando nosotros decimos es que la sanidad está muy mal en España, ¿vale? Sí, es una conclusión que se saca en general en todo el país, pero hay un gradiente dentro de todas estas provincias y comunidades autónomas, porque es que incluso puede haber dentro de una comunidad autónoma que tenga varias provincias, que puede haber diferencias entre las provincias, como es lógico. Para que vosotros, si me veis desde fuera de España, pues sepáis el contexto en el que estamos hablando.
Comunidades autónomas como Madrid, Canarias, Galicia y Baleares presentan más del doble de probabilidades de intención de abandono respecto a Navarra, reflejando diferencias en estabilidad laboral, reconocimiento profesional y condiciones de ejercicio entre territorios. Bueno, en general, que la Comunidad Foral de Navarra es un territorio en España que la percepción de los sanitarios que allí trabajan en casi todos los artículos de investigación destacan por la elevada satisfacción que tienen. Yo nunca he trabajado allí. Conozco a alguna persona que sí que ha trabajado allí y tal. Y es que en general, pues debe de ser verdad que están satisfechos. Y habría que examinar pues qué es lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas que hemos mencionado antes. Yo creo que el caso de Baleares puede tener mucho que ver con situaciones más bien sociales que se están dando allí por la gentrificación y la sobrepoblación que están teniendo. Creo que les faltan recursos asistenciales porque es que además es que si tú quieres contratar personal sanitario que venga de fuera, no tienes apenas dónde darles de vivir. O sea, es un tema que si veis la prensa de Baleares es un tema que les preocupa mucho porque no tienen domicilios, no tienen casas para que viva la gente y afecta mucho a todas las profesiones y concretamente los funcionarios te cuentan en muchas noticias pues que no he podido encontrar dónde vivir o dónde establecerme, y yo creo que enfermería en esto también se ha llevado su mala parte. En el caso de Madrid, me lo estoy imaginando porque Madrid en general es que tiene muchísimas particularidades que lo hacen especialmente vulnerable, y en el caso de Galicia habría que estudiar también por qué. No conozco el SERGA, no conozco cómo funciona el Servicio Gallego de Saúde. Si hay alguien que trabaje allí, pues nos puede contar por favor sus experiencias, alguna cosa que pueda referirnos, porque yo no lo conozco, no puedo opinar, pero me imagino pues que tiene mucha importancia. En los territorios que hemos dicho es que también está Canarias. Es que Canarias, pues os podéis imaginar la cantidad de problemas poblacionales que puede llegar a tener y de abasto de la población simplemente por el hecho insular. Lo de Baleares es que viene a ser un poco lo mismo, solo que el caso de Baleares es aún más extremo porque no hay casas, básicamente. Las razones expresadas por quienes manifiestan intención de abandonar la profesión son mayoritariamente de carácter estructural y profesional, como se suele dar casi siempre en todas estas profesiones que son puramente vocacionales, porque tú no te metes a enfermería por casualidad, como siempre digo. Hay profesiones que es que claramente la inclinación tiene que ser genuina, tienes que sentir que deseas hacer enfermería. Probablemente lo sientes desde que eres muy, muy, muy joven y encaminas tu vida, o sea, tú vas con ilusión. Pero luego la estructura, la rigidez y las condiciones reales que te esperan allí cuando tú llegas a tu primer contrato laboral o a los primeros que tú tengas, porque es frecuente que enfermería tenga varios desde que son muy jóvenes, ¿vale? Tened en cuenta que enfermería empieza a tener actividad asistencial real desde el segundo año, mientras que nosotros estamos pues 6 años en una universidad y hasta que no hemos llegado a pasar por todas las fases del horno, no salimos del horno. Pero enfermería sale muy pronto del horno, enseguida están activos, ¿vale? La falta de estabilidad laboral es señalada por el 56,5% de los participantes como motivo principal, seguida del escaso reconocimiento profesional y el salario insuficiente. El reconocimiento profesional escaso lo refiere el 31,5% de la muestra y el salario insuficiente un 5,3%. Es decir, les importa mucho más la falta de estabilidad y el escaso reconocimiento que lo del salario. Porque yo creo que en verdad para muchas personas lo del salario, pues mira, se asume. Mira, tú no te metes a enfermería, pero es que ni te metes a medicina para hacerte rico. O sea, quien se quiera hacer rico con estas profesiones de la salud, pues igual se está confundiendo, ¿vale? Porque no, si yo quisiera hacerme rica o un enfermero quisiera hacerse rico, pues a lo mejor se tendría que plantear dedicarse a sectores muy concretos que mueven mucha pasta, o quizás cambiar de profesión, hacerse empresario, hacerse cosas pues que dan pasta. Pero esto, evidentemente, tú no te metes a enfermería con esa intención de que el dinero es lo único que te importa, ¿vale? Por eso yo pienso, no sé si estaré equivocada, pero pienso que
esta razón alegada pues ha tenido un bajo porcentaje comparada con las demás, porque quizás para ellas no es el factor más importante, ¿vale? El estudio también pone de relieve una brecha entre el elevado nivel formativo de la profesión y las condiciones reales de desempeño profesional. Bueno, estamos ante un caso de clara sobrecualificación en muchos de los casos. Es decir, tener en cuenta que lo del EIR, la formación sanitaria especializada para enfermería, es relativamente novedoso. Toda la vida las enfermeras, los enfermeros se han especializado a lo largo pues, de su ejercicio profesional en los servicios en los que más han trabajado y en los que se han deseado especializar, pero sin ninguna canalización oficial y homologaciones. Pues bueno, esta es la primera vez de una homologación oficial por la vía del ministerio, pero como sabéis, hay muy poquitas plazas de enfermería EIR, muy poquitas. Si las comparas en proporción con la de los médicos, es una proporción, una ratio. Me parece que hay 19 aspirantes por plaza. Eso es una locura. Eso es una locura. Entonces, ¿cómo van a tener especialización si ya desde el ministerio es muy difícil que les ofrezcan esa posibilidad real? Yo sé, de verdad que lo sé, es muy difícil crear unidades docentes porque hace falta un esfuerzo muy grande. Hay algunos territorios que es que no lo pueden hacer, algunos hospitales no pueden. Tienen a lo mejor una plaza, como mucho podrían tener dos. En servicios, pues lógicamente en atención primaria, pues quizás es necesario dotarlos de más recursos porque es que sinceramente pienso que ahí es donde más crítico es el nivel, pero es urgente, de verdad. O sea, me parece un tema que es como para preocuparse. Actualmente, solo el 34,5%, sigue diciendo el artículo, de las enfermeras especialistas ejerce en su área de especialidad, mientras que muchas profesionales son contratadas en puestos generalistas. Bueno, una realidad que llevamos pues muchos años viendo, porque por ejemplo, pues el EIR para ser matrona, os podéis imaginar lo especializado concreto que es. Sin embargo, una enfermera contratada sin ninguna especialidad, pues es probable que le exijan en su puesto de trabajo que se adapte a lo que sea. A lo que sea, planta hospitalaria, oncológicos, atención primaria, formación, educación diabetológica, un montón de cosas, talleres, es que puede hacer cualquier tipo de cosa. Y a lo mejor ese enfermero o enfermera no estaba inicialmente formado en eso, sino que se ha tenido que ir haciendo a ello. Sí, y todo esto, imaginaros hacerlo sin ninguna figura que te tutele, sin nadie que te enseñe. No sé cómo se lo organizarán para la formación interna en enfermería. Yo espero que tengan recursos para por lo menos poder enseñarse unos a otros, los más expertos en un sitio, a los más jóvenes, los recién llegados, pero evidentemente la cobertura que nosotros hemos podido tener con el MIR, con tutores y con figuras que te apoyan, aquí, por lo que se ve, pues es que está ausente todavía, ausente en la mayor parte de las veces. Continúa el artículo diciendo: los factores asociados a la intención de abandono presentan además variaciones según el ámbito asistencial, pues lo que antes estábamos hablando. En atención primaria, no ejercer como especialista incrementa un 56% el riesgo de intención de abandono, mientras que el turno de tarde supone un riesgo un 48% superior respecto al turno de la mañana. En el ámbito hospitalario, las jornadas superiores a 7 horas y media muestran un impacto especialmente negativo, mientras que los turnos de 12 horas aparecen asociados a menores tasas de intención de abandono. No sé si he entendido muy bien esta parte del artículo, no lo sé si leyéndomelo en el texto original voy a poder entenderlo mejor. Entiendo que el turno de tarde claramente ha tenido una puntuación muchísimo más alta en cuanto a este desgaste y a esta insatisfacción que el turno de la mañana, por razones lógicas, porque, salvo muy contadas excepciones, el turno de tarde a nivel sociofamiliar es mucho peor tolerado que el turno de la mañana de la jornada ordinaria.
Y bueno, pues era lógico y esperable, ¿vale? Hay personas que les encanta trabajar por la tarde, les encantan los turnos de noche porque tienen pues sus características personales, sus necesidades personales. Ahí no nos vamos a meter, pero es llamativo pues esta disparidad por tiempo y por espacio, ¿vale? Porque lo de atención primaria, como sabéis, es que una de las especialidades de LEIR es precisamente enfermería de familia, de atención primaria. Entonces, ojalá que se pudiese potenciar este aspecto porque creo que podría ser determinante en su nivel de satisfacción. Es una opinión personal. Necesito que alguien de enfermería, si sois enfermeros y me estáis viendo, pues por favor, me encantaría que, por supuesto, opinarais sobre esto, porque yo hablo desde el absoluto desconocimiento en carne propia, porque yo no soy enfermera. Yo convivo diariamente con enfermeros y enfermeras, pero esto es todo lo que yo puedo saber. Seguimos con el artículo que dice ahora, por el contrario, las enfermeras de urgencias extrahospitalarias y del ámbito sociosanitario registran menores niveles de intención de abandono posiblemente vinculados a las características organizativas específicas de estos entornos. Bueno, esto puede ser interesante. Desde mi experiencia particular, yo he visto una cohesión generalmente muy fuerte, un sentimiento de muchísima identificación en los servicios hospitalarios. Porque, bueno, pues es cierto, en los hospitales todos pasamos muchísimas horas juntos y somos capaces de relacionarnos muy estrechamente con nuestros colegas en las guardias, en los turnos, y se comparte muchísimo tiempo, mucho. O sea, es que es una parte muy significativa de sus vidas y yo creo que este hecho y el sentimiento de pertenencia en la comunidad de un hospital ha podido tener que ver en estas respuestas, que habrá excepciones, ¿eh? Hay gente que le encanta estar en entornos que nada tienen que ver con un hospital. De hecho, mira, habla de los ámbitos sociosanitarios, pues me estoy imaginando centros de larga estancia, residencias de mayores, de este tipo de sitios. Son sitios, digamos, con unas características que los pueden hacer especialmente interesantes. Vale, eso ha podido tener que ver en este perfil de respuestas que nos hemos encontrado en este estudio. Los autores señalan que al tratarse de una encuesta autorreportada, los resultados pueden estar sujetos a sesgos de respuesta. Bueno, es lógico, por el tipo de estudio, si ya lo están declarando. Lo único es que, claro, es que ¿de qué otra manera vas a conocer tú el grado de satisfacción de la enfermería si no es mediante una encuesta en la que se le pide que respondan con honestidad? ¿Cómo vamos a medir con indicadores objetivos todo esto? Sería muy difícil, yo por no decir imposible. Esta manera de hacer ciencia pues es limitada, tenemos que tener en cuenta los sesgos como cualquier estudio. Pero qué interesante es esto, porque normalmente pues cuando tenemos una situación, cuando nos encuestan sobre ella, pues es frecuente que magnifiquemos esa situación porque, bueno, pues no, ya que nos están preguntando por nuestro malestar o si nosotros sentimos que la encuesta va sobre eso, es habitual que encaminemos nuestras respuestas hacia el nivel más extremo posible. Pero bueno, como todo, me parecen unas conclusiones muy interesantes dentro de la posibilidad de sesgos, como cualquier estudio de este estilo, ¿vale? Asimismo, el análisis excluyó a profesionales mayores de 55 años con intención de abandonar próximamente la profesión para evitar confundir jubilación con abandono voluntario. Vale, entiendo la intención de esta exclusión, ¿vale? Porque 55 años pues es un umbral bastante límite, ¿vale? Es un umbral que está en el límite del bien y del mal. Para muchas cosas en salud laboral se trata de una edad crítica. De hecho, como también sabréis, es el umbral a partir del cual las guardias de medicina pasan a dejar de ser obligatorias. Y bueno, pues claro, evitar confundir jubilación con abandono voluntario. Yo creo que igual se podría matizar esto en otro tipo, en un estudio extendido, quizás focalizando más la pregunta,
pero entiendo que lo hayan hecho así porque tal cual está redactada la pregunta igual les podría haber confundido y haber incurrido en un sesgo, en este caso pues de que estoy demasiado cerca de la edad de jubilarme y mis pensamientos no van a ser evidentemente los mismos que si acabo de empezar. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que tened en cuenta que la población mayor de 55 años en enfermería pues es muy grande, como la es en medicina. Es que enfermería tiene un poco los dos extremos, tiene una población juvenil con un gran pico y una población más senior pues con otro gran pico, y entre medias pues bueno, pues digamos que hay representación de todas las edades a partir de 22, 21 años hasta 65, 67 tienes un poco de todo tipo de muestra, ¿vale? Lo que pasa es eso, que cuando las personas desean abandonar voluntariamente, probablemente tienes que establecer grupos poblacionales simplemente por metodología, ¿vale? Yo ya no me meto en esto porque ellos sabrán la metodología que han utilizado, la que han decidido utilizar. Y bueno, pues es que lógicamente si hubiéramos preguntado a este grupo de población mayor de 55, nos habríamos encontrado pues las respuestas esperables en ese grupo, ¿vale? Porque ese grupo pues tiene una alta tasa de absentismo laboral por motivos de salud generalmente, y es un grupo pues que tiene sus particularidades a nivel estadístico y en muchos estudios muy interesantes. Por cierto, os puedo compartir algunas de las cosas que se pueden analizar de los grupos de población laboral senior, que como siempre os digo, pues es que es muy interesante conocer esto porque el futuro nos está encaminando hacia allí. Continúa ya diciéndonos pues, que este estudio se enmarca en el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería, MECE, 2025-2027, impulsado por el Ministerio de Sanidad y constituye una base empírica para orientar futuras políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues me parece bien que tengan esta intención porque lo suyo sería dirigir las políticas hacia el mejoramiento de las condiciones laborales de estos colectivos, porque tienen un peso específico demasiado importante como para no haber hecho ningún estudio sobre ellos. Los resultados subrayan la necesidad de avanzar hacia entornos laborales más estables, seguros y reconocidos profesionalmente, como condición indispensable para garantizar la calidad, la seguridad y la continuidad de la atención sanitaria en España. Bueno, la verdad es que me ha parecido muy interesante este artículo. Me parece que el estudio, cuando me lo lea ya entero, me va a parecer sumamente interesante. Adoro que se hagan iniciativas de investigación y se lleven a cabo porque realmente es muy difícil obtener evidencias científicas, porque es que estamos llenos de sesgos por todas partes, como os podéis imaginar. No tenemos indicadores biológicos más allá de la higiene industrial. Yo no puedo medir con una escala objetiva el grado de malestar de mi personal de enfermería en una población. Yo no puedo. Esto es lo más aproximado y además, bueno, pues han usado herramientas validadas que desde luego pues conforme vaya avanzando el tiempo, estoy convencida de que tendremos muchísimos más test, muchísimas más herramientas de uso además internacional y aceptadas por todos los organismos. Y bueno, pues yo espero de verdad que este tipo de noticias pues cada vez las veamos menos. Espero y deseo que el colectivo de enfermería, que lleva muchos años denunciando este tipo de situaciones, espero que consigan en parte alguna de las peticiones que ellos manifiestan. Y bueno, pues espero que te haya gustado conocer esta noticia. Sígueme para estar al corriente de diferentes novedades relacionadas con la salud laboral, actualidad, normativa, PRL y medicina del trabajo. Te deseo lo mejor en tu día y me despido ya.